Bien, buenas tardes, bienvenidos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profesor. Bien, gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, en donde vamos a abarcar ya lo que es uno de los últimos temas del curso, referente a lo que es la rectoría del Estado mexicano, con referencia también a lo que es la banca y el crédito. Desde luego que nosotros estableceremos dentro de la Constitución Política esa parte donde le va a asignar al Estado mexicano la rectoría económica en este sentido de la banca, pero también el objeto de esta rectoría es el fomento a lo que es el desarrollo nacional, porque de esta manera se va a garantizar desde una perspectiva integral, sustentable y sobre todo va a fortalecer la soberanía nacional sobre un régimen democrático que opera actualmente en nuestro país. Mediante este fomento del crecimiento económico se van a generar empleos, se va a generar una justa distribución entre los ingresos y sobre todo entre las riquezas que operan a nivel de clases sociales. Para ello, pues necesitamos un pleno ejercicio de libertad de derechos, pero también que se atienda a la dignidad de los individuos, de los grupos en referencia a las clases sociales. Por supuesto que la Constitución Política como ley suprema va a proporcionar al Estado mexicano esa función de cumplir el desarrollo nacional a través de qué? De un plan. Y este plan nacional de desarrollo imprime solidez, tiene que ser dinámico, tiene que ser permanente, pero en apego a una equidad que fortalezca el crecimiento económico del país. Para ello, dentro de las características que deben ser esenciales, centrales, pues es que el efecto democrático debe concurrir hacia todos los sectores del país, debe concurrir a las clases sociales y sobre todo proteger a las clases más bajas, más desprotegidas y sobre todo de mayor rezago social. Por supuesto que para ello se tienen que consultar a través de foros en donde se expongan esas inquietudes económicas de acuerdo a las condiciones políticos, sociales y culturales que hacen a cada uno de los sectores de la sociedad con respecto de cada uno de los sectores sociales y primarios. Ahora, por otra parte, México necesita de un proceso de planeación. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es analizar qué variables macro y microeconómicas establece la Rectoría Económica del Estado para establecer un buen desarrollo nacional y sobre todo una planeación estratégica. Es así que de acuerdo con los artículos, perdón, 25 y 26 de la Constitución Política, estableceremos esas partes estructurales y esas condiciones de cómo las naciones, después de establecer responsabilidades de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica, establecen estrategias globales para fortalecer el desarrollo económico y social. ¿De acuerdo? Ahora bien, recordemos que nosotros, eh, como país y como pertenecientes a un mundo global, hemos presenciado que las naciones han establecido conflictos bélicos, el orden bélico, ¿no? Y que después de la reestructuración de esos conflictos bélicos, pues las naciones han modificado el papel de su Estado en cada uno de sus ámbitos. Desde luego que las funciones primordiales es dar satisfacción a estas necesidades esenciales de defensa nacional, pero también mantener una paz y seguridad pública. Desde luego, esta parte de la seguridad pública añade el desarrollo de las economías para fortalecerlas, estabilizarlas, equilibrarlas y que en el papel, bueno, puedan superar esas crisis de carácter cíclico y sobre todo que a la par distribuyan mejor las riquezas con el objeto de cumplir ese eje aspirante de lo que es el bienestar social, ¿sí? O sea, la planeación y la rectoría económica del Estado con respecto del desarrollo nacional siempre tiene que estar direccionado a tutelar lo que son las clases sociales, pero sobre todo a los grupos más vulnerables. Desde luego que en nuestro país, pues la inclusión del concepto de rectoría económica obedece a esa parte constitucional de atribuir al Estado esas responsabilidades de organizar y conducir al desarrollo nacional. México necesita consolidar esta parte constitucional y de acuerdo con las reformas de 1982 que se le atribuyeron al Estado, este principio va a consistir en buscar instrumentos de una buena política económica. ¿Para qué? Para que se cuente con una estrategia sólida
que me permita desarrollar lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde está la base constitucional de la Rectoría Económica del Estado? Bueno, pues la vamos a encontrar en el párrafo primero del artículo 25 constitucional, que va a definir esa facultad del Estado para planear, para conducir, para ordenar, orientar toda actividad económica que opere en el país, de acuerdo a dos ejes importantes. Por un lado, regular las actividades de gran demanda, de interés general, de interés pública, y sobre todo, esta cuestión de cómo las actividades en general fomentan el marco constitucional. ¿Para qué? Para hacer crecer como tarea esa principal tarea de constituir la responsabilidad en cuanto al concepto de bienes de consumo, ¿no? Entonces el Estado finalmente tiene esa tarea central de lograr un desarrollo nacional, partiendo de que la constitución política le va a corresponder el desarrollo nacional para que nuestra economía sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional, el régimen democrático, pero que también permita fomento al empleo, porque un país que fomenta empleo, pues desde luego, per se, pues va a tener un régimen competitivo, va a tener un régimen más justo en cuanto a la cuestión del ingreso y sobre todo que las riquezas permitan el pleno ejercicio de la dignidad de los individuos. ¿Para qué? Para tener un modo cómodo, un modo mejor de vivir en este país. ¿Sí? Entonces, obviamente, entender las cuestiones de competitividad de acuerdo a a las necesidades básicas, pues va a generar este mayor crecimiento económico promoviendo la inversión en la generación de mayores empleos. Desde luego que el Estado tiene que velar esa estabilidad de las finanzas públicas para que, de acuerdo al sistema financiero mexicano, se coadyuven mutuamente a favorecer las condiciones del crecimiento económico del país. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener esta condición de estatutos no solo federales, sino estatales, municipales, en donde encuentre el país una comodidad de cómo vamos a fortalecer la economía, ¿no? Entonces, para ello necesitamos estar en congruencia todos los sectores del país, tanto el sector empleo, el sector empresarial, desde luego las secretarías que hacen por estas condiciones de fomento al Estado. O sea, finalmente México es una economía hasta cierto punto muy estable, pero necesitamos establecer esos paradigmas de cómo nosotros vamos a direccionar esas condiciones de crecimiento económico. Y siempre en esa línea de cómo favorecer a las sociedades más vulnerables. Ahora, aparte de lo que estoy hablando, pues sí necesita que México tenga una actividad de acuerdo al Pacto Federal, porque el Pacto Federal siempre es concebido para promover, para desarrollar, para establecer ese desarrollo equitativo entre los miembros de la federación. Es decir, que estos miembros de la federación equilibren los contrastes para evitar los rezagos sociales. Esto va a exigir que el federalismo sea eficaz para que para una redistribución tanto de recursos como de oportunidades al crecimiento económico y sobre todo que asumir corresponsablemente esa parte de mitigar el desarrollo de los estados entre el Estado federal y los municipios. De acuerdo con el Pacto Federal, pues desde luego se va a organizar políticamente el Estado mexicano, como lo veíamos la semana anterior, en estados libres y soberanos, pero sobre todo federados, y que de acuerdo a la naturaleza jurídica y constitucional que parte de los artículos 40 y 41, ese fortalecimiento de los estados siempre tienen que estar en el ámbito de crecimiento y sobre todo la congruencia de los poderes de la Unión necesitará esta parte de organizar adecuadamente sus organismos profesionales porque finalmente los poderes son eh, autónomos. Ahora, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo que yo abordaba hace unos momentos, estableceremos qué consultas públicas debe realizar de acuerdo al artículo 25 constitucional para explicar, por un lado, sus objetivos primarios y por el otro, diseñar estrategias prioritarias que hagan al sexenio de cada uno de los gobernantes que nos participan en este país. Parte de eso es que el Plan Nacional debe establecer y orientar sobre todo el trabajo de los servidores públicos durante 6 años. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo del país, por un lado, y el bienestar de todos los mexicanos. Como visión, el Pacto Federal, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo,
tiene que transformar la vida pública del país para que se logren mejores actuaciones de bienestar y sobre todo que nosotros alcancemos esos ejes generales de justicia y Estado de Derecho, promoventes de paz y sobre todo en un gobierno que esté cercano a la gente, que fortalezca las instituciones del Estado mexicano, que muchos han perdido, ¿no? Que por otro lado otorgue ese bienestar de vida digna, promoviendo el ejercicio pleno de los derechos sociales y fundamentales que hacen de la Constitución política, que por el otro lado también se enfoque en garantizar la protección social y fortalecer el desarrollo económico para una eficiente y responsable vía de recursos generadores en aras de fortalecer la economía a nivel no solo nacional, sino también internacional, que sea próspero. Obviamente el Plan Nacional de Desarrollo tiene ejes transversales que me van a dar esta cuestión de igualdad de género, no discriminación y sobre todo inclusión. ¿Por qué? Porque establecer este primer eje transversal me va a permitir reconocer las desigualdades que existen en el país. Esto es una realidad que tenemos que hacer. El país tiene desigualdades sociales, económicas, por origen de sexo, de condición sexogenérica, etnia, edad, condición de discapacidad, condición social, sobre todo las desigualdades territoriales, porque en el país lamentablemente existen dos Méxicos, ¿no? El país del norte, el país del sur, el país del oriente, el país del occidente. Entonces, en esta condición se tiene que combatir también a la corrupción en aras de una mejora de gestión y sobre todo mejorar la gestión pública porque las políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo tienen que estar encaminadas a eliminar primero el efecto corruptor y subsecuentemente garantizar el trabajo eficiente de la Administración Pública Federal. Por otro lado, el siguiente eje transversal tiene que ser en apelo al territorio y al desarrollo sostenible. Es decir, que todas las acciones que se presenten en cuanto a la incidencia de capacidad de las generaciones futuras, que toda vida pública atienda esas características particulares. ¿Por qué? Porque nosotros, las generaciones que estamos ahorita ya en una etapa adulta, necesitamos dejarles mejor estatutos económicos a nuestras generaciones futuras, ¿no? Desde luego que el artículo 26 constitucional nos dice que para establecer un buen desarrollo y una planeación democrática se debe imprimir el dinamismo, la competitividad, la permanencia de cómo los agregados económicos necesitan atender las necesidades de ingreso y de ahorro a la par. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, nos dice el propio artículo 25 que el Estado debe regular y fomentar las actividades de demanda de interés social, de interés colectivo, de interés público, de acuerdo a las libertades de la nación. Entonces, el propósito de la Rectoría Económica siempre va a ser consolidar los efectos constitucionales para que el Estado, en el grado de sus atribuciones, siempre encuentre adecuados instrumentos de política pública en materia económica para una buena estrategia del desarrollo nacional y sustentable, de acuerdo al Plan Nacional que el gobierno federal tiene que plantear cada sexenio. ¿De acuerdo? Ahora, para ello, pues México cuenta con un sistema de banca central, que es el Banco de México. Y como antecedentes históricos, bueno, sabemos que el Banco de México se funda en el año de 1925, en el 1 de septiembre, ¿no? En donde, dadas las características de conflictos sociales, de revoluciones sociales, revoluciones civiles que México tenía, pues era un sueño anhelado contar con una banca propia, dejar de contar con el dinero extranjero, con la moneda extranjera. Entonces, en este caso, el Banco de México viene a fortalecer y sobre todo a cerrar ese largo periodo de inestabilidad, pero sobre todo anarquía monetaria, porque es a principios del siglo XIX con que se reinaba un sistema plural de bancos, pero finalmente el problema se agrava a través de un conflicto de 1910, con la cual sobreviene una desconfianza en el sistema social, en el sistema económico y desde luego en el sistema monetario, sobre todo por el papel moneda y la destrucción de este sistema monetario. Recordemos que Carranza tenía su propia moneda, Villa tenía su propia moneda, por ahí, no sé si Zapata tenía su propia moneda, ¿no? Entonces, eso creaba desestabilidad en cuanto a la vigencia de cómo estaban operando las economías. Obviamente, el Banco de México encuentra su naturaleza jurídica y constitucional en los artículos 28, párrafos séptimo y octavo de la propia Constitución, en donde nos establece que el Estado mexicano va a contar con un banco central de carácter autónomo, que a través de la propia administración será su objetivo prioritario el procurar esa estabilidad
del poder adquisitivo con nosotros respecto de la moneda nacional. Para ello, se busca o se pretende que el Banco Central o el Banco de México fortalezca los preceptos del artículo 25, conforme al desarrollo nacional y la rectoría económica del Estado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una economía más dúctil, más estable y sobre todo más productiva. ¿De acuerdo? Desde luego que ninguna autoridad puede ordenar que el banco conceda financieramente esos empréstitos que no atiendan a las características esenciales del país. Para ello, bueno, el Banco de México cuenta, o más bien otorga al Estado mexicano posiciones de fideicomiso. ¿Para qué? Para que se fomenten condiciones de petróleo, para estabilizar el desarrollo de una economía a través de los elementos fiduciarios, pero que en términos de ley se administre adecuadamente esta parte de los ingresos derivados de todas las asignaciones a las que se refiere el párrafo séptimo del artículo 22 constitucional, con referencia a la adopción de impuestos. Más adelante vamos a hablar ya del tema del monopolio, pero aquí me adelanto un poco. Quizá en México, si bien no constituyen los monopolios, están prohibidos. El Banco de México sí se considera una entidad monopólica porque es la única encargada de acuñar moneda y sobre todo en estos términos, el Banco Central siempre debe establecer, de acuerdo a las leyes mexicanas, esas normatividades competentes. ¿Para qué? Para intermediar entre los mexicanos y los servicios financieros en el grado de atribuciones necesarias. ¿Para qué? Para fomentar una buena regulación y sobre todo que el Banco de México provea la observancia de estas actividades. Desde luego que la conducción del banco debe estar a cargo de personas que sean designados por el Poder Ejecutivo Federal a través del Presidente de la República, y con la aprobación del sistema bicameral, pues desempeñarán su encargo por periodos escalonados, sobre todo que provean de ejercicio autónomo de sus funciones. De ahí que las personas encargadas de conducir al Banco de México estarán sujetos a juicio político si atentaran contra esta institución, de acuerdo a lo estipulado con el artículo 110 de la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el Banco de México tiene también su propia naturaleza jurídica, de acuerdo al artículo primero, perdón, al artículo 28, en sus párrafos sextos y séptimos, pero partiendo del artículo primero de la ley del Banco de México, nos dice que será una persona eh, eh, denominada con derecho público de carácter autónomo y que sus funciones serán, por un lado, administrar todas las disposiciones de la ley reglamentaria, pero por otro lado, su objetivo primario es preservar el valor de la moneda nacional. Que a lo largo del tiempo, esta forma de preservar ese valor contribuya a la mejora y el bienestar económico de todos los mexicanos. ¿De acuerdo? Por otra parte, en su artículo segundo, el Banco de México centra los objetivos, ¿no? Ya lo dije, es proveer una economía estable, una buena moneda que permita la estabilidad del poder adquisitivo, pero también promover el sano desarrollo del sistema financiero mexicano para propiciar el funcionamiento respecto del sistema de pagos. Es decir, nosotros de repente vemos malas condiciones de banca y crédito, pero es necesario establecer esas condiciones de crédito para que el Banco de México siga creciendo, para que las economías se fortalezcan y sobre todo para que haya más fomento a lo que esas funciones de regular y emitir el circulante, ¿no? Porque finalmente el artículo tercero de la ley del Banco de México nos habla de las funciones que se le atribuyen a esta entidad financiera de acuerdo a regular y emitir la circulación de moneda, estar atentos a los cambios que pueda tener esa moneda con respecto de la economía, sobre todo principalmente en el mercado de y la intermediación entre los servicios financieros para que se atiendan los sistemas de pago. ¿De acuerdo? El segundo criterio es que se operen las instituciones de crédito como un banco de reserva y sobre todo que acrediten a última instancia la prestación de servicios de la tesorería del gobierno federal, que actúe como un agente financiero del propio gobierno, que funja como un asesor del gobierno federal en materia económica y sobre todo financiera. ¿Por qué? Porque el Banco de México puede atender esta condición de la balanza de pagos comercial, de la cuestión de materia de exportación, importación y exportación, para que también se atiendan particularmente estas cuestiones de superávit o déficit financiero. Y sobre todo estar vigilando cómo México está participando de acuerdo a los tratados internacionales. El siguiente criterio es que también el Banco de México participe en el Fondo Monetario Internacional
como organismo de cooperación financiera, sobre todo para que se agrupen con bancos centrales y se puedan atender condiciones a lo mejor de algunos sectores. Operar con organismos a los que se refiere la propia fracción quinta, en donde los bancos centrales, como personas morales, ejerzan funciones de autoridad de materia financiera cuando se hable de inversión. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, el Banco de México sirve para fortalecer lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo, pero también fortalecer lo que es la rectoría económica del Estado. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profesor. Gracias. Bien, continúo. Entonces, en esta parte, el Banco de México y como parte de la rectoría económica del Estado necesita de un programa monetario. Y ese programa monetario se preguntarán, pues, que, bueno, va a reflejar la toma de decisiones de la política económica, de la política monetaria, a través de un proceso que requiera un panorama de análisis inflacionario. ¿Para qué? Para dar seguimiento a esas condiciones de variables económicas y financieras que tengan un efecto de prospecto. Que durante este proceso se analice la información económica y financiera con las cuales vamos a establecer el entorno macroeconómico para una toma de decisiones en función de cómo se está conduciendo la política económica. ¿Sí? Dentro del conjunto de estas herramientas, bueno, se van a encontrar reglas a las políticas monetarias, las cuales van a establecer condiciones de matemáticas financieras, de matemáticas aplicadas y sobre todo la estadística, para que describan históricamente los ajustes necesarios a los instrumentos de cómo la inflación está eh, presente en la vida real, en la actividad real, ¿no? Y sobre todo cómo se está asociando con la economía. Esas reglas, desde luego, pueden ser muy sencillas, pero a través de principios fundamentales van a conducir mejor a la política económica, a la política monetaria. Pero en esta condición, cuando enfrentan choques que observen desviaciones positivas respecto de la inflación, el Banco Central requiere una perspectiva de cómo va a restringir ciertas condiciones a los precios del consumidor, a la cuestión de mercado de divisas, a cómo emitir y a cómo acuñar moneda. ¿Por qué? Porque en esta condición, ante los cambios en el entorno económico y sobre todo en un país tan globalizado como lo es México, las propuestas tienen que ser congruentes, tienen que ser predecibles y sobre todo fáciles de interpretar para todos los que operan en esta parte de la economía. Que también debido a la sencillez que puedan operar estos programas monetarios, deben existir limitaciones y sobre todo que el panorama no sea tan complejo, sino que más bien engranen en conjunto para que las respuestas mecánicas en torno a esos conjuntos limitados de variables representen los juicios sobre balances de riesgo. O sea, nosotros tenemos que calcular cómo va a crecer la economía y sobre todo esos riesgos calculados pueden detentarse en cuanto al choque de inflación. Desde luego, hay que considerar que al dar respuesta a la política monetaria, este programa necesita de condiciones de cómo se sitúa México, no solo en la materia económica, ¿no? Sino también en la materia comercial, cómo está permitiendo esta política, sobre todo en la práctica del banco. Porque esa simplicidad de reglas nosotros vamos a entender cómo el Banco de México usa sus instrumentos de política monetaria para establecer la cantidad de dinero circulante con respecto de cómo está aportando a la inflación. Por eso todos los bancos mantienen una cuenta única y sobre todo que estas cuentas únicas van a ser depósitos que va a requerir, que va a captar el Banco Central. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros liquidez sobre esa suma de saldos de dichas cuentas y sobre todo se formen reservas económicas, reservas bancarias. Hablábamos ya previamente que se dice que hay un exceso de dinero cuando la liquidez existe en el sistema bancario. O sea, esto le vamos a llamar un superávit de liquidez. Obviamente hay ganancia ahí, pero sobre todo cuando se hace un efecto negativo, hay faltante de dinero. Esto habla de un déficit de liquidez. O sea, es como, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Las empresas tienen su caja chica y al responsable de esa caja chica no le puede ni faltar, ni mucho menos, perdón, no le debe sobrar, ni mucho menos le debe faltar. Entonces, ya estaríamos hablando de mala administración en cuanto a los recursos financieros. Si lo magnificamos, si lo traducimos al efecto del país, al efecto de la economía de la economía nacional, pues obviamente
los instrumentos del programa monetario nos reflejarán esas condiciones de cómo se está aplicando el país a través de las operaciones del mercado abierto, ¿sí? A través de esas tasas de interés a corto plazo para establecer las variables macroeconómicas y microeconómicas que el Banco Central va a condicionar a los bancos, a las cuentas de Banco Central. Pero que de esas variables establezcamos las tasas de interés a los plazos establecidos, que las expectativas de inflación sean reducidas, sobre todo que los agregados monetarios respecto de la banca y el crédito se establezcan ese sistema de liquidez para subsanar esos créditos. Y sobre todo el tipo de cambio, lo hablaba yo hace un momento, ¿no? Que el tipo de cambio necesita estar muy vigente en México y muy atento en cuanto al mercado de divisas, porque de ahí también fluctúa mucho la estabilidad económica del país. Por otro lado, las operaciones de mercado abierto, o sea, las llamadas OMAS, son ese instrumento principal que el banco necesita, utiliza más bien para que se utilicen con liquidez a corto plazo, sobre todo proyectando esas condiciones de las subastas de crédito o las compras de valores, o sea, la compraventa quizá de algunas monedas extranjeras, ¿no? Por otro lado, pues se van a utilizar subastas de depósitos o ventas de valores. ¿Para qué? Para que nos otorguen mejores condiciones de liquidez. Sobre todo que una vez que se recurra al Banco Central, establezcamos que la tasa de interés que pagan los bancos por recursos siempre va a ser fija el Banco de México. O sea, la tasa de interés que a lo mejor tú tienes en tu tarjeta de crédito en un plan de inversión, sí o sí la va a fijar el Banco de México. ¿Por qué? Porque esa tasa necesita fluctuar alrededor de quién? Del sistema financiero mexicano. Y sobre todo que el objetivo que se busca es influir dentro del comportamiento de las tasas de interés esas condiciones de plazos sobre créditos y depósitos de los bancos. Por eso el consumo va a tender hacia las variables macroeconómicas y microeconómicas de acuerdo con la producción y la actividad económica para que finalmente determinamos cómo está la cuestión inflacionaria del país. Entonces, en esta condición, nosotros, de acuerdo a este programa monetario, vamos a tener que establecer esos efectos de la política monetaria para poder direccionar los objetivos de la inflación. Y sobre todo, que en estas condiciones nosotros tengamos necesidades básicas, ¿no? Necesidades de cómo esas condiciones de la banca está fortaleciendo a partir de la política monetaria. O sea, esos objetivos que debe perseguir tanto la política monetaria, no nada más son respecto de economistas, ¿no? Digo, no soy experto en economía, pero finalmente establecerá cómo se debe circular el comportamiento de la tasa de interés a los plazos. Entonces, esta parte de cómo cubrir las expectativas de acuerdo a las acciones que tenga el Banco Central, tiene que establecer mejores canales de crédito para una mejor canalización de los precios activos. Entonces, en esta parte, los bancos centrales conducen una política afectando las condiciones sobre las cuales la liquidez de la economía establezca la manera más útil y sobre todo balanceada de las tasas. Y obviamente, estas condiciones siempre deben de atenderse a través de los objetivos eh, sobre los bancos, ¿no? Sobre todo que el objetivo de los saldos corrientes necesitan eh, establecer cómo la experiencia en México, a través del corto plazo, revela una política monetaria respecto de la reducción que se pretenda a esos créditos. Entonces es un poco complejo porque ya estaríamos hablando incluso hasta de temas de economía. Y pues ahí sí no soy tan experto como yo. Por otra parte, nosotros vamos a establecer que de acuerdo a estos programas monetarios, se debe medir un impacto contundente, un impacto de cómo estamos estableciendo las líneas y sobre todo que los precios van a variar respecto de la teoría de la oferta y la demanda en ese intercambio de bienes y servicios. Pues para esto y establecer las condiciones del programa monetario referente a la buena rectoría económica, se debe medir la inflación. Y la inflación establecerá que es esa condición de cuando los precios al consumidor suben de manera general, sobre todo que se posicionan ya por tiempos determinados.
sea, cómo el poder adquisitivo del dinero puede disminuir respecto de cómo están subiendo los precios. Desde luego que la inflación va a afectar a todos en general, va a afectar esas economías libres, esas economías sanas, sobre todo que nos va a impedir cómo vamos a planificar nuestros gastos, ¿no? Cómo los vamos a gastar, cómo los invertiríamos y sobre todo, en el grado de inversiones me refiero, y sobre todo cómo vamos a gastar el ahorro. Desgraciadamente México no es un país que ahorre. Entonces, para ello, el INEGI se va a encargar de medir esta condición de la inflación a través del Índice Nacional de Precios del Consumidor, el famoso INPC, perdón, INPC, mientras que el Banco de México es el responsable de tomar esas medidas de ajuste necesarias e imperantes para que la inflación disminuya y la economía se estabilice. Entonces, la inflación, al referirse como un aumento sostenido de carácter general sobre los precios de consumo básico en un periodo determinado, implica que el valor real del dinero está disminuyendo y sobre todo que cada unidad monetaria implica que nosotros adquiramos menos bienes y servicios. Entonces, la inflación, al ser un fenómeno observable, va a tener esta condición de cómo se relaciona ese intercambio de los mercados. ¿Para qué? Para que las variables y sobre todo esas condiciones encuentren las causas que estén desencadenando este fenómeno. Sobre todo que por qué se está generando esos excesos de dinero circulando. Sobre todo que nosotros cuando tenemos más dinero estamos en la parte de gastar más. O sea, de repente yo tengo una premisa, tengo 8 o 10 pesos, gano 20, me sobran 5, ¿por qué me los gasto? Mejor los mando a un fondo de inversión o a un fondo de ahorro. Entonces, en esta condición también se reduce la capacidad productiva del país respecto inflacionario, provocando escasez en los productos y el aumento de los precios, desde luego. Cuando hay inflación, desde luego, pues nosotros debemos atender que nosotros presentamos, de acuerdo a la cuenta corriente del gasto público o del gasto general, esas partes de cómo se van a distribuir los ingresos, ya sea para los gastos ordinarios, para planear a lo mejor algunas vacaciones, o bien para el pago de las mismas deudas, ¿no? Sobre todo que las deudas se conviertan en algo rentable, en algo que finalmente no sea un dolor de cabeza. Entonces es aquí cuando ya nosotros, a través de estos efectos o de estos fenómenos, nos damos cuenta que el dinero no alcanza, nos damos cuenta que esos efectos ya no están afectando nada más al sector empresarial o al sector federal o al sector gubernamental, sino que ya también nosotros, como cabezas de familia, establecemos que el dinero se reduce, el dinero escasea, que de acuerdo a los procesos productivos, los productores están generando menos producción y sobre todo que las personas que están en esta parte del ahorro y la inversión están ocupados en esta condición de cómo está afectando el rendimiento de su dinero ya puesto en manos de crecimiento económico. Sobre todo que quienes tienen menos dinero se limitan al acceso de servicios, un efecto inflacionario. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que saber, dentro de los efectos de la inflación, cómo aumentan los precios, a qué condiciones están aumentando los precios. Y que desde luego el gobierno federal aplique medidas para frenar esos aumentos de acuerdo al índice nacional de precios del consumidor y que sea cómo el número, cómo está reflejado a través de las variables de precios con respecto de lo que consumimos los habitantes. Para ello, el INEGI hace encuestas sobre ingresos y gastos que tienen las familias a nivel nacional y saber qué es lo que estamos consumiendo, cómo se comparan estos precios y productos a través de qué, las encuestas y sobre todo se va a hacer un estudio quincenal, mensual y anual para establecer cómo han variado los precios en muchos periodos. Ya lo decía yo en el explicativo, ¿no? Que de repente a veces las tortillas es el máximo reflejo, ¿no? De cómo estamos en cuanto a la inflación. A veces un kilo te podría costar 8, 10 pesos, y hoy día un kilo de tortilla está entre los 22 a los 30 pesos de acuerdo a la vegetal. Entonces, obviamente, para medir la inflación, pues desde luego que el INEGI da seguimiento a, no sé,
a los precios que se fijen y sobre todo por encima de los 230 precios dentro de aproximadamente 46 ciudades de México. Y sobre todo va a tomar en cuenta qué tanto se gasta y saber qué tiene mayor importancia en el consumo de las familias, ¿no? Y la canasta básica, referente de huevo, leche, pan, tortilla, un poco de carne, pero finalmente si realmente están accediendo a esos enseres. Obviamente el control inflacionario es esta serie de medidas que México va a implementar a través del Banco de México para controlar la inflación y sobre todo regular la cantidad de dinero que está gastando. O sea, a veces cuando el Banco de México acuña más moneda de la necesaria o emite más moneda, más billete y que debería de emitir, pues son factores para condicionar este control inflacionario. O sea, cuando México deja de acuñar moneda o bien de billetes, se frena un poco el circulante y ahí podemos estabilizar ese control de inflación. ¿De acuerdo? Por otra parte, pues, ¿cómo se consideran los precios con respecto a la inflación? Bueno, se van a tomar en cuenta los productos de la canasta básica o de ciertos bienes representativos de la canasta básica y que habitualmente son consumidos por las familias mexicanas. ¿Para qué? Para que al análisis de precios nos dé una población determinada sobre quiénes están siendo afectados. Y estos precios van a incluir a los alimentos, a la vivienda, al transporte y a la atención médica, pero también se va a hacer el análisis de otros servicios esenciales que reflejan el gasto de la población. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo estamos considerando esta parte de impacto de las familias? Bueno, necesitamos relacionar que el índice de precios se va a convertir en esa herramienta esencial para rastrear los cambios progresivos de la canasta básica en cuanto al intercambio de bienes. Por algo, bueno, también la inflación, pues nosotros vamos a determinar cuántos precios considera la inflación, ¿no? O sea, nosotros vamos a establecer que a lo mejor el consumo de refrescos al mes pudiera derivar en estos condicionantes de cómo está la inflación, qué tanto han subido, qué tantos impuestos se han dado y sobre todo qué marcas son las que más llegarán. Desde luego hay sectores como la automotriz donde se investigar los precios a diferentes marcas y modelos, el precio de las gasolinas, porque recuerden que todo se maneja por gasolina. Entonces, en esta condición también el Banco de México a veces no puede imprimir billetes porque cuando los precios suben, las autoridades se ven en la necesidad de sacar más dinero para circular y seguir comprando a precios muy elevados. Sin embargo, no sería o sea, el Banco de México tiene esa parte de la rectoría económica que ya vimos al inicio de la sesión, de establecer cómo las necesidades básicas van a estar fortalecidas. Y desde luego que el Banco de México está encargado de poner el dinero a circular, pero previo análisis de cómo se debe poner a circular. Sobre todo mantener el equilibrio monetario para que no sobre ni falte dinero al país, porque si estamos en estos sesgos, ahí incurriremos incluso a devaluaciones económicas. Entonces, esta política monetaria siempre tiene que establecer nosotros, eh, respecto de dinero, podamos encontrar esas líneas diarias de cómo satisfacer las necesidades básicas. Parte de la demostración es eso, el estudio de precios del consumidor. ¿Para qué? Para establecer las directrices y canales adecuados de cómo frenar esa parte. Porque al final de cuentas la inflación nos va a afectar, la inflación nos va a decir en dónde estamos parados en la economía. Sin embargo, bueno, nosotros necesitamos mucho de cómo el Banco de México establezca esas medidas eh, necesarias, a lo mejor para disminuir el estilo de vida de los ciudadanos mexicanos. O sea, recuerden que cuando hay crisis necesitamos reducir esas condiciones de cómo fluctuar cuanto a esa parte. Entonces, obviamente, estabilizar los precios va a permitir a México eh, eh, salir de una crisis, establecer que esa atención de las crisis, eh, nosotros vamos a tomar las medidas de la canasta de bienes y servicios. ¿Para qué? Para que se atiendan las necesidades más básicas. Entonces, en esta condición
se debe fijar esa cantidad de dinero destinada a cada futuro y sobre todo al monto gastado para que, de acuerdo a la canasta básica, se le asigne un pondedor a cada. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades básicas de las familias para estabilizar ahí esos precios y llegar a condiciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profesor. Muy bien. Gracias. Entonces, yo con esto cerraría la sesión del día de hoy. Les voy a subir una actividad ahí a la plataforma para que vayan analizando más a fondo lo que es la cuestión del Banco de México, sus políticas y sobre todo las cuestiones inflacionarias, ¿no? De cómo necesitamos establecer eso. Pasen una excelente tarde y bueno, tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, profesor, que esté usted bien. Hasta luego.